Vaya sacando su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Vaya preparándola. Hoy hablaremos de paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí en esta tarde, mañana? ¿Cuántos se consideran pacientes? He notado un patrón muy marcado en todos nosotros y es el siguiente. Normalmente siempre recurrimos a alguien y le decimos, ayúdame a orar para que Dios me dé paciencia para soportar o aguantar esta situación o a esta persona. Ayúdame a orar para que el Señor me haga paciente porque no aguanto. Pero hasta el día de hoy ninguno me ha tocado escuchar que venga y me diga, ayúdame a orar por aquellos que me tienen que soportar. Un hombre le preguntó a un anciano, ¿cómo es que usted, una persona tan inteligente, tan elegante, se ha casado con una mujer tan fea? El anciano le responde por su paciencia y le dice, si usted tuviera mi mal carácter, sería también para usted la mujer más bella del mundo. Y la paciencia marca siempre una diferencia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, aquí Pablo menciona al cuarto grupo, fíjese, al cuarto grupo de personas que van a generar o que pueden potencialmente generar conflictos y problemas en las iglesias. Y él dice que seamos pacientes para con todos. ¿Nota el énfasis? Esto hace referencia a los cansones, a los que cansan, a los que desgastan, a esas personas que exasperan. Y eso va a haber siempre en cualquier iglesia. Y la indicación de Pablo es, sean pacientes para ¿con quién? Con todos. Note el énfasis, por favor. No solo paciente con el que me la llevo bien, eso es muy fácil. No solo paciente con quien me agrada, sino con todos, con todos. Ahora usted tiene que aclarar y debemos tener en claro qué es lo que es todos. Cuando Pablo se refiere a todos, él se refiere a la gente con que fácilmente podemos impacientarnos, que fácilmente podemos exasperarnos. Y él está diciendo, sean pacientes con todos los hombres, con aquellos que ponen a prueba su control. La palabra que usa Pablo es un término griego, macrotumia, y esta palabra hace referencia a esa paciencia. Esta palabra significa mostrar control interno, externo, en circunstancias o en personas que son difíciles. Habla de ser sufrido, ser lentos para enojarnos. Esta palabra también habla sobre la persistencia, sobre equilibrio. Y paciencia, bajo el contexto de la palabra griega, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse, ni rebelarse, ni amargarse. Esto es el indicativo de paciencia. Y mire, a través de la historia secular, podemos darnos cuenta y podemos ver algunos ejemplos de hombres que desde un carácter natural fueron persistentes y pacientes a pesar de sus problemas. Ejemplo de esto es Demóstenes, quien fue considerado uno de los mejores oradores del mundo antiguo. Él era un tartamudo, ¿sabía eso? Julio César, por ejemplo, era epiléptico. Napoleón era de padres humildes y según su biografía, él estaba lejos de nacer siendo un hombre protagonista. Beethoven fue un hombre sordo, como también lo fue Thomas Edison. Charles Dickens era cojo, también lo fue Händel. Homero era ciego, Platón era jorobado, Sir Walter Scott estaba paralizado. Y cada uno de ellos es ejemplo de esa persistencia, de esa paciencia en un carácter natural. Y lo que finalmente los llevó a hacer, lo que llegaron a hacer fue su paciencia. Eso fue el distintivo. Pero yo quiero hablarle y mencionar aquí de 3 ejemplos ahorita de hombres que recibieron de parte de Dios una paciencia sobrenatural. Un antiguo escritor dijo
que la clave del éxito de la Roma antigua fue su política y su paciencia. Uno de los padres de la iglesia, llamado Juan Crisóstomo, él definió la paciencia como el espíritu que podría tomar venganza si quisiera, pero que se rehúsa a hacerlo. Y este tipo de paciencia se llama literalmente un sufrimiento prolongado, o también la palabra griega es una palabra compuesta que habla de una grande perseverancia. Eso es lo que define la paciencia. Y mire, esta es una de las características principales de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Dios es paciente. Es decir, Él no se venga de aquellos que hasta este momento lo están tomando a la ligera o lo están ignorando o se están rebelando en contra de Él. Llegará un día de juicio, llegará un día donde su ira se ejecutará en contra del pecado y la maldad. Pero todos podemos ser testigos de que Él ha sido demasiado paciente con nosotros. ¿Cuántos saben esto? Él ha sido exageradamente paciente conmigo, ¿verdad? Y con cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3:9 lo dice, que Él es paciente. Aquí está el término macrotumia, paciente, es decir, Él prolonga el sufrimiento a causa del pecado que producen los hombres. Él es paciente para ¿con quién? Nosotros, dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese sentido, vemos a Dios soportando, ¿verdad? Sufriendo a causa del pecado de los hombres, pero Él está manteniéndose ahí. Él está guardando con esa resistencia. ¿Para qué? Esperando ese día en que los hombres finalmente se puedan acercar a Él, esperando aquel día en que finalmente los hombres se dobleguen y muestren un arrepentimiento. Ahorita le mencioné ejemplos de lo que podría ser el carácter natural de los hombres y cómo se ejecutó en esa paciencia a pesar de su discapacidad y sus propias deficiencias. Quiero hablarle ahora de la paciencia sobrenatural de Dios y voy a tocar brevemente 3 ejemplos. El primer ejemplo es Job. Job se presenta muy a menudo como la personificación de la paciencia. Y con justa razón, usted ya conoce la historia. Él soportó la pérdida de sus posesiones, de sus hijos, su salud, y aún él tuvo que soportar a su esposa, ¿verdad? Y eso fue una gran paciencia. Usted recordará cómo la esposa de Job, ante la situación que estaban enfrentando y lo que Job personalmente estaba sufriendo, en lugar de ella ser una ayuda idónea para él, esta mujer insensata, ¿qué le dice a Job? Mira, Job, maldice a Dios y muérete. Pero note lo siguiente, note el énfasis. Job fue paciente aún con su mujer. Porque dice la Biblia que Job le respondió y le dijo, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿acaso no habremos también de recibir lo malo? ¡Qué mujer tan insensata! Pero fíjese, Job no fue provocado a exasperarse en contra de ella, sino le responde con sabiduría a su propia mujer. Job sabía que Dios tenía el control sobre su situación y aún sobre su sufrimiento, y por esa razón él tuvo la paciencia, diga, la perseverancia, el soportar sufridamente este proceso para que el plan de Dios se cumpliera. Eso es paciencia. Y finalmente, él en Job 13:15, él llega a decir lo siguiente, aunque Él me quitara la vida, en Él esperaré. Ahí está un hombre paciente. Otro ejemplo es Jeremías. Este es otro gran ejemplo de paciencia. Él profetizó incansablemente a la nación de Judá durante 40 años. ¿Y qué cree? Todos lo ignoraron. Nadie lo escuchó. ¿Quién no siente feo ser ignorado? Es algo que te incomoda, es algo que te puede... Hay gente que se hiere y que puede sentirse lastimada u ofendida por ser ignorada. Y Jeremías tuvo que soportar todo esto. Nadie lo escuchó. Durante este periodo, dice la Biblia, él no recibió ningún tipo de reconocimiento. A nadie le importó el sacrificio que él estaba haciendo. La gente no tuvo compasión por él, no mostró amor, no hubo comprensión. Al contrario, lo golpearon, lo encarcelaron, lo amenazaron. Y en lugar de rendirse, dice la Biblia, que Jeremías lloró.
Se mantuvo en persistente oración por aquellos hombres insensatos que se negaban a abandonar su pecado. Los amigos de Jeremías, dice la Biblia, también lo abandonaron. Los amigos los perdió y los enemigos se le aumentaron. Y dice también la Escritura en Jeremías 38, 1 al 13, que su mensaje fue tan fastidioso para el pueblo, para la gente, que los hombres lo arrojaron a una cisterna para tenerlo ahí, ahora sí que para aislarlo. Otro gran ejemplo de paciencia en la Biblia es Moisés. Tenía el trabajo de reunir a millones de esclavos, enseñarles sobre la verdad de Dios y formarlos como una gran nación para que pudieran cumplir el plan de Dios. Y a cada paso, dice la Biblia, los israelitas hicieron todo lo posible para irritar a Moisés, para desalentarlo, para frustrar el plan que Dios tenía a través de este hombre. Usted conoce la historia también. Se quejaban de la comida, se quejaban de la ropa, se quejaban del sol, se quejaban de la noche. Amenazaron constantemente con regresar a Egipto, desafiaron la autoridad de Moisés. Y llegó el punto en que Dios, dice la Biblia, que Dios le ofrece un trato a Moisés y le dice: a ver, Moisés, vamos a platicar. Te propongo algo. Yo voy a destruir a todos los israelitas rebeldes. Es decir, a todos aquellos que te están frenando, que te están frustrando, que te están irritando. Qué maravilloso trato del Señor, ¿no? Ayer les mencionaba, ¿cómo respondería usted si el Señor te dijera: a ver, vamos a sentarnos, te ofrezco un trato, voy a destruir a todos aquellos que te irritan y te fastidian la vida? Ay, Señor, finalmente, ¿verdad? Justicia de parte de Dios. Pero, ¿sabe? Moisés, dice la Biblia, él respondió y dice: Señor, espérame, no, sí, yo sé que son intratables y son una piedra en el zapato, pero ¿por qué se ha de encender tu ira en contra de este pueblo tuyo? Que tú los sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa. Si tú los destruyes, seremos la vergüenza de los gentiles, de los hombres que no te conocen. Y Moisés le dice al Señor: por favor, calma tu ira, calma tu enojo y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. ¿De qué habla eso? Él estaba diciendo: estoy dispuesto, Señor, a seguir soportando. Estoy dispuesto a seguir tolerando su falta de respeto, su desacato, sus desavenencias. Estoy dispuesto, Señor, pero no los destruyas. Qué tremendo, ¿no? Eso es paciencia. Aquí está un gran ejemplo de paciencia. Durante esos años él tuvo que dirigir a ese pueblo obstinado, terco, necio. Hace años un informe de noticias presentó la historia de una joven mujer recién casada que sufrió una lesión cerebral grave en un terrible accidente automovilístico. Después de varias semanas en coma, dice la historia que poco a poco recuperó la conciencia, pero pronto se hizo evidente que sus recuerdos recientes habían sido borrados. Ella reconoció a sus padres, reconoció a algunos amigos, pero cuando su marido entra a la habitación del hospital, ella no lo conoció. Dice la historia que ella preguntó: ¿y quién eres tú? Le dice a sus padres: ¿quién es él? Ella lo ignoró totalmente y lo trató con indiferencia porque no lo reconocía. Rechazó tajantemente los intentos de este hombre de acercarse a ella. Finalmente, con el tiempo, ella llegó a aceptar pues que estaba casada con él, aunque finalmente no tenía ningún recuerdo sobre la relación. Estaba claro que no tenía memoria de una historia común con él, no había afecto, no había amor, no había algún apego hacia él. Pero el hombre, lejos de separarse de ella, y a pesar de la indiferencia que su esposa estaba mostrando, el hombre, dice la historia, decidió permanecer con ella. El hombre escogió el camino de la paciencia. Y la vida obviamente fue difícil para su matrimonio, fue difícil para él, porque tuvieron que conocerse de nuevo, tuvieron que reconquistarse, tuvieron que ganarse la confianza. La terapia de alguna forma ayudó a superar algunos periodos difíciles de este proceso,
pero debido a que el marido se había comprometido con su esposa cuando se casaron, él había dicho: en la salud y en la enfermedad estaré contigo. Este hombre mantuvo su compromiso, mantuvo su pacto, se mostró paciente en la relación a pesar de que todo estaba en contra de él, y fue paciente, soportando las dificultades, la indiferencia, las penurias, pero él logró reconquistarla. Y esto fue un proceso de años, de años. Y él tuvo que seguir adelante con su relación. Decía un corredor muy famoso, decía las siguientes palabras: hay personas, dice, yo entreno durante 4 años para correr solamente 20 segundos. Hay personas que con 2 meses entrenando no ven resultados y renuncian, y renuncian. Eso es paciencia, eso se conoce como perseverancia. Es eso lo que está hablando aquí la Biblia. ¿Y sabe algo? La paciencia es comprensión. ¿Entiende eso? ¿Entendemos eso? Comprender. La comprensión es la base del amor. Donde hay falta de amor, habrá incomprensión. Es inevitable que usted enfrentará situaciones donde tendrá que poner en práctica la paciencia. Y vendrán esas situaciones desfavorables, y vendrá ese sufrimiento, y vendrá esa agonía. Pero donde hay comprensión, aplicándolo al matrimonio, cuando hay comprensión en un matrimonio no hay quejas, no hay violencia, no hay engaños, no hay mentiras. Donde hay comprensión habrá humildad, habrá amor, habrá servicio. Y la mayor parte del sufrimiento en el matrimonio proviene de una falta de comprensión. Es decir, una falta de paciencia. Porque donde no hay paciencia, todo será incomprendido. Y uno requiere paciencia para poder sobrellevar lo que no entendemos a veces de los demás, para poder sobrellevar malas actitudes, celos, inmadurez, envidia, enojo. Y es ahí donde tenemos que aprender a ser pacientes hacia los demás. Y la aplicación también es para nosotros como iglesia, porque finalmente Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba enfrentando dificultades a causa de estos grupos. Es fácil alterarnos, ¿cierto o no? Es muy fácil alterarnos, es fácil frustrarnos, es muy fácil que nos enojemos. Usted puede decepcionarse por cualquier cosa, usted puede desanimarse, exasperarse y perder la confianza con algunas personas por tonterías o boberías. Son ese tipo de situaciones donde usted da mucho y se esfuerza mucho, ¿verdad? Y sigue dando mucho, ¿y qué obtiene? Obtiene muy poco o a veces nada. Y uno puede desalentarse y decir, pero es que he hecho mucho y nadie ha hecho algo por mí. He dado tanto, pero nadie siquiera se preocupa por si estoy bien. Eso desalienta, pero ahí es donde entra también la paciencia. Y escuche esto, por favor. Dentro de la iglesia, y reitero, dentro de la iglesia es donde se va a desarrollar más su paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Es aquí. Porque usted deberá tolerar y sobrellevar lo que hemos visto ya, a los ociosos, a los de poco ánimo y a los débiles. Y hay que sobrellevarlos, y hay que amonestarlos, y hay que animarlos, y hay que levantarlos. ¿Y sabe? Esto implica advertir, animar, sostener constantemente, desgastantemente. Y esto es inevitable. En la iglesia usted verá cómo fácilmente puede decepcionarse de las personas, puede decepcionarse de un liderazgo. Y usted sabe lo que es ser decepcionado por alguien de quien se espera una respuesta seria a la palabra de Dios. Y eso va a ocurrir entre nosotros. Ocurrió en los tiempos de Pablo, no somos la excepción. No somos mejores que las iglesias de los tiempos de Pablo. Estamos en ese mismo proceso. Y la iglesia está llena de esas personas. Lo que hemos visto está llena de personas desordenadas, está llena de personas sentimentales, llena de personas débiles y exasperantes también. Es lo que la Biblia está señalando. Toda iglesia enfrenta esos problemas.
Y ahí vienen las personas. Realmente nosotros vemos a las personas, pero no sabemos qué es lo que hay en el corazón. La gente viene y se siente, escucha, son enseñadas, ¿verdad? Son preparadas con la palabra de Dios, son discipuladas, son exhortadas, son animadas, son fortalecidas, son aconsejadas y son inspiradas a servir, motivadas a mantener su compromiso, constantemente son alentadas y aún así, ¿sabe qué sucede? No maduran. Aún así no se comprometen, aún así no son responsables y no son confiables. Y eso sucede en todas las iglesias. Este es el contexto que Pablo está presentando de la iglesia en Tesalónica. Su desarrollo no es el esperado. Sí, es una buena iglesia, pero no están madurando como se esperaría. ¿Y qué es lo que está impidiendo ese crecimiento y esa madurez? Que todo les distrae. Se desenfocan de lo que es importante y ponen su mirada y ponen su interés en cosas que son secundarias. Es de ese tipo de personas que tropiezan con la misma piedra después de advertirles. Y ten cuidado, otra vez. Y otra vez. Y uno tiene que ser paciente. Y uno tiene que seguir persistiendo en aconsejar, en advertir. Y son personas que no mantienen el enfoque. ¿Por qué? Porque pierden el interés fácilmente. Son indisciplinados en asuntos espirituales, indisciplinados en su compromiso con la obra de Dios, indisciplinados en cuanto al orden de Dios dentro de su familia, en el matrimonio. Y no van a crecer hasta que se enfoquen, hasta que se responsabilicen, hasta que se disciplinen. Efesios 4:2 nos dice... Acompáñeme ahí, por favor. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Note la enseñanza de Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Con qué? ¿Cómo debemos soportarnos? Ahora, la palabra soportar no es de que tengo que aguantarlo. La palabra soportar en el griego es una palabra más suave, más dócil. Habla de sobrellevar con amor. Es lo que quiere decir, sobrellevar con amor. Porque aquí en nuestro país, México, cuando te decimos, tienes que soportar al hermano, es algo que genera irritación. Así como que aguantarme a la fuerza, de mala gana. No, eso no es lo que Pablo dice aquí. Y note el énfasis, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Y aquí aplica la misma palabra Pablo, macrotumia. ¿Los quién? Los unos a los otros, ¿en qué? Amor. Ahí está el punto clave. Donde hay amor, habrá comprensión. ¿Podemos nosotros captar esta verdad? Entonces, el amor nos va a llevar ¿a qué? A comprender los desatinos, la inmadurez y a veces la indisciplina de algunos. Eso es lo que aplicamos con los hijos, finalmente. Y eso es lo que podemos también aprender dentro de un matrimonio, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, hay muchos pastores que están soportando con paciencia, increíble paciencia. Han sobrevivido a los desordenados, han sobrevivido a los de alma pequeña, han sobrevivido a los débiles, pero un ministerio pastoral es puesto al límite con aquellos que les exasperan, con aquellos que no maduran, con aquellos indisciplinados. Y simplemente hay casos reales, verdaderos de ministros, de pastores que se han rendido, que han cedido, que han tirado la toalla a causa de esa gente que se cansa, a causa de esa gente que cansa, que exaspera. Y finalmente terminan concluyendo y se dicen a sí mismos: he entregado mi vida entera a servir a Dios y me he movido rápido, me he preparado, me he esforzado, pero la gente no cambia. Es una de las mayores frustraciones que presenta todo ministerio pastoral. La gente no cambia, la gente no se mueve en la medida que debiera moverse, no avanzan, no crecen, no maduran. Están preparados, han sido discipulados, han sido instruidos, se les ha dado el consejo, pero no viven lo que les hemos enseñado a vivir, no hacen lo que les hemos instruido que hagan. Y eso es lo que aquí Pablo está hablando. Sean pacientes para con todos. Esto me recuerda el ejemplo de Jesús acerca de este punto.
Sus discípulos una ocasión estaban asustados cuando se levantó una gran tempestad que estaba amenazando la embarcación donde ellos se encontraban. Los discípulos, dice la Biblia, apresurados fueron hacia Jesús, lo despertaron. Y yo creo que obviamente, ¿cómo cree que lo despertaron? No creo que Jesús. No, lo sacudieron y lo despertaron y le dijeron, Señor. Y luego aquí la expresión está en signos de admiración. Señor, sálvanos que perecemos. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Eso está en Mateo 8:26. Ahora Jesús les reprende por su incredulidad. Ellos ya habían visto suficientes milagros, ¿cierto o no? Ya habían caminado con Él durante un tiempo, ya habían sido enseñados, ya conocían con certeza el poder de Jesús. Sin embargo, se mostraron temerosos. Y Jesús se mostró, por así decirlo, incómodo, irritado por la respuesta pesimista de los discípulos ante una situación en la que decidieron abandonar la fe. Decidieron no madurar, decidieron no crecer. Ellos tenían demasiadas razones para no sentirse inseguros. Finalmente Jesús estaba con ellos en la barca. Ellos acababan de ver a Jesús hacer milagros significativos y realmente sorprendentes, donde se desplegó su gran poder, su autoridad. Ellos, por ejemplo, recientemente este evento, habían visto claramente la fe de aquel centurión quien confió en Jesús para sanar a su criado. Ellos fueron testigos de esto y más. Ellos tenían a Jesús en la barca y ellos vieron a Jesús dormir y finalmente el ver ahí a Jesús estando en paz, eso debía darles paz. Pero ¿qué creen? ¿Qué hicieron? Lo fastidiaron, lo irritaron. Señor, Señor, sálvanos. Cuando la misma paz que vieron en Jesús fue lo que debió darles seguridad, lo que debió darles confianza, el saber que Él estaba con ellos. Jesús les estaba diciendo, ¿cómo es posible, parafraseando, cómo es posible que ustedes no sepan qué hacer? Hombres de poca fe, les he enseñado, han estado conmigo, han visto mi poder, han visto los milagros que he ejecutado y con todo responden mal ante los problemas. Y a pesar de todo esto, tropiezan con la misma piedra. ¿Que no se cansan de ser tan testarudos? ¿Que no se cansan de no avanzar, de no crecer, de no madurar? ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué es lo que Pablo nos dice que hagamos con esas personas? ¿Qué nos dice? Sea paciente, sea paciente. Lamentablemente algunos no van a crecer como quisiéramos. Lamentablemente algunos no van a dejar de ser susceptibles y emocionales y sentimentales. Lamentablemente esto es algo que sucede en las iglesias. Por eso Pablo instruye y nos dice qué hacer con este tipo de personas. Sea paciente. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted puede decir, bueno, ok, soy paciente, está bien. ¿Qué tan paciente? ¿Qué tan paciente? Bueno, más paciente de lo que usted ha sido. Es decir, nunca vamos a llegar como que a un límite. Nunca. Nunca vamos a decir, ya soy pacientemente profesional. Ya tengo un título en paciencia doctrinal. No, eso nunca va a suceder. Usted tiene que ser más paciente de lo que ya ha sido. Esa es la demanda que se espera de nosotros. Pero usted también puede argumentar y decir, ¿tan paciente? Pues sí. Yo le pregunto, ¿qué tan paciente ha sido Dios con usted? Bueno, es que eso es otra cosa, espérame. No, así es lo que Pablo está diciendo. Así de pacientes debemos ser hacia los demás. Y es donde nos echan un balde de agua fría. Eso es bastante paciente, ¿no? ¿No cree usted? Eso pareciera imposible. La manera como Dios nos ha soportado con paciencia realmente es inconcebible. Pues esta misma aplicación debemos tenerla
hacia los demás, es lo que Pablo está diciendo. Ahora usted sabe quién es usted. Como hablamos el ejemplo del viejito esto, si tú tuvieras mi mal carácter, amarías a esa mujer por su paciencia. Y usted sabe cómo es usted, repito, usted sabe qué tan impaciente puede ser, qué es lo que le exaspera, a qué situaciones es intolerable. Y bueno, Dios ha sido muy paciente con todos nosotros, ¿no es cierto? Y lo podemos ver en la Biblia. Y digo, no tengo tiempo de meterme a hablar sobre la paciencia de Dios, pero Él ha sido demasiado paciente con nosotros y esto mismo es lo que debemos aplicar hacia nuestros semejantes, hacia los demás. Pablo dijo, Señor, ¿qué tan paciente debo ser? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Señor, ¿qué tan paciente debo ser con mi hermano que me ofenda? Y él argumenta, él mismo presenta la respuesta 7 veces y esa respuesta fue muy generosa según su criterio. 7 veces el Señor le dice, no, 70 veces 7. Se fue para atrás Pedro. Así de paciente, Señor. Sí, así de paciente. Pero si me vuelve a ofender, sigue haciendo lo mismo. Pero si reincide, sigue haciendo lo mismo. Así de paciente debemos ser. Y aquí está el punto, debemos ser pacientes. Los desordenados necesitan amonestación. Los que se preocupan necesitan ser alentados. Los que son débiles necesitan ayuda. Y los que cansan necesitan paciencia. Diga a la persona que está a su lado, ora por mí. No puedo con esto. Ora por mí. Ayuna por favor por mí. No sé cómo le voy a hacer. Ahora sí que cuando llegamos al examen en la preparatoria universidad, ya cuando vemos la primera pregunta y que no la sabemos, ya solitos nos ponemos la tache. ¿Sabe qué, profe? Gracias, no puedo con esto. Y vea, el ser paciente significa intervenir en compasión, intervenir con amor personal, intervenir con cuidado personal, intervenir con preocupación personal. Y la responsabilidad de fomentar unidad incluye ¿a quién? A todos nosotros, aquí hablando en el contexto de la iglesia. Hay algunos que les puede resultar fácil despreciar a los líderes espirituales porque dicen lo siguiente, pues no son mejor que yo. Si les resulta aún más fácil despreciar a los líderes, imagínense qué actitud déspota podrán tomar contra aquellos hermanos que se consideran peores que yo. No, pues nos los vamos a comer. Y muchas veces nos comportamos como aquel siervo de la parábola que olvidando la gran deuda que su señor le había condonado, que era 10,000 talentos. ¿Sabe a cuánto equivale esa cantidad si lo convertimos al día de hoy? Equivale a aproximadamente $1 billón. $1 billón. Era una deuda impagable. Y este hombre trató con brutalidad a otro siervo que le debía una cantidad mínima que era lo equivalente a 15,000 pesos. Póngase a pensar. Y es así como nos mostramos irritables e impacientes con nuestros hermanos, a menudo, mire, por tonterías. Y nos olvidamos de la paciencia y la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Desde luego, la paciencia no es algo que resulta fácil. Y bueno, para comenzar, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en la vida, del corazón de aquel que ha creído. Porque donde falta paciencia, habrá también irritación. Y veamos en Mateo 18:26, por favor, brevemente esta parábola. Mateo 18:26. Usted conoce la historia. Este hombre, este siervo, fue puesto ante su señor por la gran deuda que tenía por pagar con él. No podía pagarla. En el verso 26 la Biblia dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, y vea, yo quiero que haga énfasis en las palabras que siguen, Señor, vea la petición de este siervo, Señor, ten que macrotumia, ahí está otra vez esta palabra griega,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué fue? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, ¿qué dice la siguiente palabra? Le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, y note también el énfasis de la misma petición, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Este hombre en la parábola, lo pequeño, lo insignificante, lo magnificó, lo hizo demasiado grande. Y sabe, a veces así somos con los problemas. A veces así somos con aquellas situaciones que nos incomodan. A veces fue algo bien simple, bien sencillo, pero lo tomamos como una ofensa impagable, de verdad. Esa es parte de una inmadurez que se puede presentar en las personas dentro de la iglesia. Y así estaba este hombre aquí en la parábola. Lo insignificante lo hizo demasiado grande. Aquí vemos cómo este consiervo le debía 100 denarios, y que equivale a 15,000 pesos actuales, y el siervo a quien le acababan de perdonar una deuda que no se podía pagar, él salió, se encuentra aquel hombre que le debía su dinero, se topa con él, y dice la Biblia que inmediatamente, fíjate, inmediatamente arremete contra él, lo asalta, dice la Biblia, le ahogaba y le demandaba, le exigía que le pagara. La deuda era real, 100 denarios. 100 denarios era lo que le debía. Eso no era un monto tampoco insignificante, pero no se compara con la deuda que se le había perdonado a este hombre. Y dice la Biblia que él le ahogaba. Esta expresión, esta palabra significa lo estaba estrangulando, lo estaba ahorcando hasta casi asfixiarlo. Es lo que está denotando aquí. Otra expresión es, se estaba apoderando de su garganta. Entonces, la deuda, vamos a decir, la ofensa, era muy, muy pequeña. Era muy, muy pequeña, pero él reclamó, ahora sí que él reclamó con esa intensidad, con ferocidad, con enojo, con esa demanda exigente. Y las ofensas menores en contra nuestra por nuestros prójimos, por nuestro hermano, aún por la esposa, por el esposo, no pueden hacernos propensos para que actuemos con esa severidad implacable. Cuando alguien te ofenda, cuando alguien haga algo injusto en contra tuya, simplemente recuerda la deuda que te fue pagada, que te fue cancelada. Recuerda lo que te fue condonado. Y este siervo decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El hombre que debía la deuda más pequeña usó exactamente en esta parábola la misma súplica, las mismas palabras, la misma promesa que trajo misericordia al hombre que tenía la deuda más grande. Pero no ganó nada. Ese siervo no se movió a misericordia con aquel hombre que le debía. Y el siervo que había sido perdonado puso a su deudor en la cárcel. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer hablando en nuestras relaciones personales. Hemos sido perdonados de muchos pecados y no somos capaces de poder perdonar a quién, aquel a que nos ofendió, al que nos debe algo, y queremos ponerlos en la cárcel por algo insignificante. Ahí es donde se requiere la paciencia. ¿Qué demandaba este hombre de aquel? Ten paciencia conmigo, y él no tuvo paciencia. Dice el versículo 31 que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, dice, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora yo quiero que tome un minuto aquí en este pasaje. ¿Qué vieron los consiervos? Lo que pasaba. Ellos vieron la situación en su sentido general y se entristecieron. Otros podían ver la maldad de este hombre, pero él mismo no veía su propia maldad. Él mismo no la veía. Y muchas veces somos ciegos a nuestra propia conducta pecaminosa y carnal. Y juzgamos la conducta pecaminosa y carnal del otro.
Y luego continúa diciendo en el verso 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le dice, ¿no debías tú también hacer misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Imagínense, ¿cuándo iba a pagar esa deuda? Así también dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Apliquemos lo que estamos viendo el día de hoy. Así también dice Jesús, mi Padre Celestial hará con aquellos si no son pacientes. La paciencia implica amor, la paciencia implica comprensión. Si no son pacientes de todo corazón con aquellos que les han ofendido. El principio es claro. Dios ha perdonado una deuda tan grande que cualquier deuda que se nos deba a nosotros es insignificante en comparación con lo que hemos recibido. Ningún hombre es posible de ofenderme, y hay que tener en claro esto, ningún hombre, ninguna persona es posible de ofenderte en la medida en que tus pecados han ofendido a Dios. Y hay que tener esto muy claro. Este principio debe ser aplicado a las pequeñas cosas que se nos hacen justa, injustamente, como quieras llamarlo, pero también a las cosas grandes que se pueden cometer en tu contra. Aquí aplicas la paciencia. Ser pacientes es un principio importante que debemos aplicar a diario. Y dentro de las iglesias hay muchos que retienen el perdón al ofensor por razones equivocadas y se sienten justificados al hacerlo. Cuando alguien nos irrita por una conducta impropia, normalmente lo que hacemos es querer justificar la razón de por qué estamos procediendo de esta forma. Lo que queremos hacer es justificar nuestros malos sentimientos. Esta parábola, ¿qué nos enseña? Nos enseña que es incorrecto justificar la falta de misericordia a quienes nos impacientan. Y es algo que Dios no aprueba. No podemos retener el perdón de otros que pecan en contra de nosotros. Tú no puedes retener el perdón. Tú no puedes negarle el perdón a una persona. A veces nos consideramos y queremos ser más justos que Dios, creyendo que el perdón se le otorga a quien lo merece. Y yo pregunto, ¿en verdad tú mereciste el perdón? ¿Yo merecí el perdón de Dios? Nunca. Y hasta el día de hoy, y a pesar de mis buenas obras que yo pudiera presentar ante Dios, el perdón es algo que yo no merezco. Y que no hay algo en mí o algo que yo haga que lo pueda meritar. Entonces, el perdón debe ser otorgado a quien peca contra ti. ¿Y sabes qué es lo más difícil de concebir de esta verdad? Que aun cuando no lo merezca, aun cuando reincida en su falta, en su pecado, en su odio, en su amargura, finalmente debes ser paciente, debes sufrir, debes perdonar, debes otorgar ese perdón, porque el beneficio del perdón, el beneficio de perdonar es para ti. Es para ti, porque quedas libre. Y a veces, lamentablemente, retenemos el perdón de nuestro ofensor esperando que venga y se arrepienta delante de nosotros. Y esto a veces no sucede. Y eso no justifica que lo retengamos. Por esa razón, debemos evaluar nuestra condición desde la perspectiva de Dios. Se nos ha perdonado mucho, ¿cierto? Mucho. ¿Acaso no podemos perdonar también mucho? No tenemos ningún derecho de retener el perdón a nadie, a nadie, a nadie. Porque si tú no perdonas, te vas a llenar de úlceras y al rato de tumores. De verdad, es algo que se vincula con la salud física. Y al rato te mueres ¿y por qué murió? Por amargado, porque nunca perdonó, porque vivió aprisionado a ese dolor, nunca superó esa falta, nunca superó el que no le haya dado kilo de a kilo el tortillero, ¿verdad? Y murió odiándolo. Y la paciencia nos lleva siempre a perdonar, siempre.
Y bueno, el punto es este. Debemos perdonar esa deuda, considerando la deuda impagable que nos fue perdonada. No podemos aferrarnos a las deudas que otros tienen con nosotros. Hemos recibido tanto de parte de Dios como para pelear aquello que es insignificante. El ministerio pastoral, hablando en general, por definición, es lento y es paulatino, es un proceso desgastante en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque las personas requieren paciencia. La iglesia necesita paciencia. Porque nos vamos a enfrentar ante actitudes insubordinadas por parte de los desordenados. Porque tendremos que sobrellevar el bajón emocional de algún hermano depresivo. Tenemos que sobrellevar la enésima caída en el mismo pecado por parte de algún hermano débil. Y necesitamos mucha paciencia para no renunciar, para no ceder, para persistir, para seguir instruyendo, para seguir aconsejando, para seguir alentando, para seguir animando. Y ninguna de estas cosas puede justificar el abandono en este caso, de un pastor del ministerio. Y tampoco puede justificar el rechazo de algún hermano. Es dura, ¿verdad? Es una verdad muy difícil, es dura palabra. Esto de la paciencia. Porque si te rechazan, tú debes aceptar y tú debes seguir amando y tú debes seguir mostrando compasión. De la misma manera en que el Señor ha mostrado paciencia contigo. ¿Cuántas veces no le hemos rechazado a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos injuriado? ¿Cuántas veces no le hemos ofendido? ¿Y acaso Él se ha mostrado indiferente cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón? Yo no visualizo a Dios mirándonos y otra vez ahí viene. Con la misma cantaleta de todos los días. Y diciéndole a los ángeles, vengan, miren, les voy a decir qué me va a decir. Y ahí está, ay Señor, perdóname otra vez, ¿verdad? Caí, soy débil, tú me conoces. Él no hace eso. Él es compasivo. Él es misericordioso y Él es paciente con nosotros. Y Él espera y Él exige también que esa paciencia la mostremos con el prójimo. Así que cuidado cuando te expreses mal de alguien. Cuidado cuando quieras descalificar a alguien, cuando quieras calumniar, cuando quieras chismear, cuando quieras dar una opinión desfavorable sobre una persona. Cuidado, porque eso no es algo de parte de Dios. Cuando hablamos mal de alguien, lo único que hacemos es exhibir nuestra impaciencia. Y somos como este siervo, ¿verdad? Peleando por las migajas que se cayeron de la mesa cuando en la mesa se nos ha puesto un gran banquete. Pablo nos dice en Colosenses 3, 12 al 14, acompáñenme ahí por favor. Colosenses 3, 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y luego añade, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, contra su hermano, contra su esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, la oveja contra el pastor contra la oveja. ¿Qué dice? Bueno, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también dice, hacedlo vosotros. Esto es, mostrando paciencia. Y sobre todas estas cosas dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, claramente, ¿el mandamiento cuál es? Soportarnos unos a otros. Y mire, esta palabra soportándonos requiere diligencia, requiere voluntad, requiere esfuerzo. Es el acto de la voluntad, no de los sentimientos. El amar es una decisión, el perdonar también es una decisión. No es de que, pues déjame ver si siento perdonarlo. No, eso no apela a los sentimientos, apela a nuestra voluntad, a nuestra voluntad. Y un problema serio entre los miembros de la iglesia es que muchas veces se dejan llevar por lo que sienten.
Generan prejuicios por lo que perciben, por lo que ven, por lo que observan. ¿Y sabe qué sucede? Algo o alguien no les gusta y ya hay una indisposición carnal, hay una reacción pecaminosa hacia esa situación o hacia esa persona. Un antiguo proverbio hebreo decía lo siguiente: si usted actúa como un burro, dice, no se enoje si la gente quiere montarlo. Y nos indignamos después, ¿no? Se me hizo muy aplicado al punto. Entonces, donde falta paciencia, habrá irritación. La palabra irritación, como la vemos en el hebreo original, y bueno, lo que estudié durante estos días, sugiere algo más que simplemente el estar preocupado, el estar molesto. Esa palabra sugiere cosas más fuertes. Esta palabra en el hebreo significa literalmente no te acalores, no te irrites en contra de tu hermano. La palabra significa no te quemes, no te enciendas, no te enrojezcas de furia, de indignación. Es lo que significa, no te irrites, no te enfurezcas ante lo mal hecho, no te agites, no te enojes, no dejes que te hierva la sangre. Salmo 37:8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es bien claro este salmo. Lo que se traduce aquí en ese Salmo 37:8 es lo siguiente: no estés aferrándote a tu enojo. No seas codependiente de tu frustración. Suéltalo, déjalo pasar, abandónalo, apártate de él, cesa, renuncia, no te incomodes. Si tú miras a tu alrededor, verás lo que no te gusta. Si te enfocas en lo que otros hacen o no hacen, en algún momento vas a reaccionar agitadamente. Si te irritas, si te incomodas con quienes te provocan, aléjate de ellos. Porque de lo contrario terminarás siendo el mismo tipo de persona que los que te están provocando. Pues me dijo, pues yo también le voy a decir sus verdades. ¿Cuántos casos no me ha tocado ver de que viene un hermano apacible, amoroso con otro y le dice, oye, me gustaría platicar contigo, fíjate que quiero animarte a esto, mira, quiero darte este consejo, y empieza el hermano apaciblemente, con amor, con paciencia, y el otro se irrita, ¿sí? ¿Y qué? ¿Tú te crees perfecto? Pues ahorita vas a ver, también tú, mira, pum, 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 no, pues ya. Eso no es sabio, eso no es ser paciente. Y se requiere paciencia para instruir y también paciencia para ser instruidos. Porque no nos gusta que nos guíen. El orgullo finalmente va de que podamos ser dirigidos. Cuando no eres paciente, te conviertes en esa persona que te está llevando la contra. Y si nos irritamos, terminamos siendo hacedores de maldad. Parafraseando todo esto que hemos hablado, lo diría de la siguiente manera: no dejes que aquellos que hacen algo malo te arrastren en su pecado. Déjalos. Deja que los perros ladren, hay un dicho, ¿no? Déjalos. Tú sigue tu camino, tú sé paciente, tú soporta con amor, tú perdona y sigue adelante. Por eso debemos ser cuidadosos en no permitir que nuestro enojo desarrolle raíces de amargura en nuestro corazón, porque en el momento en que se hace raíz, inevitablemente vas a pecar. Por eso, córtalo, abandónalo, sácalo de raíz, no te va a aportar nada, no te va a ayudar nada. Y mire, este punto lo toqué en la mañana con los servidores. Como cristianos, somos conocidos por cómo reaccionamos. Hay muchas cosas en este mundo que son muy graves, que son muy pecaminosas, que son muy perversas, que son escandalosas, pero el mundo no debe mirarnos y pensar lo siguiente: los cristianos siempre están perdiendo los estribos por todo. Son personas irritables, impacientes y malhumoradas. A veces es el concepto que la gente allá afuera tiene de nosotros. Sé paciente,
sé paciente. Que llegaste a casa de tu abuelita y que ahí tiene la virgenzota, sé paciente. Yo conocí el caso de un muchacho que llegó y se la tiró y se la rompió a la pobre abuelita. No, pues la abuelita lo desheredó. Y el otro, por amor a Cristo, ¿no? ¿Cuál amor a Cristo? Por bruto. Hay que ser pacientes también con aquellos que piensan diferente a nosotros. Donde hay amor hay comprensión. Ahora, no significa que estés de acuerdo con todo lo que hacen, pero les enseñas con paciencia. Hay que ser también prudentes y sabios. Santiago 5, 7 y verso 8, ya terminando. Vamos a leer rápidamente este. Santiago 5, 7 y verso 8. Dice, pues hermanos, ¿lo tiene? Pues hermanos, dice, tened paciencia. Y luego, ver, me gusta lo que dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. No sabemos. A lo mejor llega otra generación y el Señor todavía no viene. Entonces, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad, y luego vea el ejemplo que pone aquí Santiago, mirad cómo el labrador, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué dice? Que debemos ser como el labrador que espera con paciencia. El labrador no llega, injerta la semilla en la tierra y está ahí esperando. Ya. No hace eso. Toda semilla tiene un tiempo de manifestación. No es cuando tú quieres. El labrador debe trabajar en preparar la tierra, debe hacer un surco para depositar la semilla, debe esperar que venga la lluvia y no depende de él la lluvia. El labrador tiene por fuerza que ser paciente para esperar. En la primavera la maduración del grano depende del cuidado de la semilla y un labrador aproximadamente espera 9 meses hasta un año para poder ver su cosecha. Y es un proceso. ¿Y qué debe sufrir durante ese proceso? Las inclemencias del clima, debe seguir trabajando, debe seguir regando la semilla, debe protegerla, debe cuidarla y todo este proceso es necesario para finalmente ver el fruto esperado. Pero hablando sobre esta analogía del labrador, el labrador sufre, el labrador debe soportar con paciencia. Y Santiago dice, confirmad vuestros corazones. ¿Sabe qué quiere decir esto? Al hablar de paciencia, está diciendo, confirmen sus corazones. Esto es fortaleza, firmeza y valentía. Es decir, que en lugar de irritarnos por las malas experiencias o por aquello que no nos gusta y que no aprobamos o por aquella persona que ya nos cansó y nos fastidió, dice, en lugar de irritarnos, debemos estar firmes en la esperanza futura. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Pacientes, y diga conmigo, hasta la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. ¿Pero qué se demanda de nosotros en este proceso? Paciencia. Un hombre acaudalado tenía un malcriado, un mal sirviente, y todas las reprimendas que él hacía hacia su criado, él las tomaba de forma indiferente, y el criado, lejos de reaccionar y reconsiderar su posición, él agravaba más el problema con el señor, con el amo, con el hombre, con su jefe, su patrón. Él agravaba más el desorden y lejos de ser diligente, él se comportaba más negligente en cuanto a su servicio. Él recibía malas órdenes, actuaba con enojo, disponía el servicio a la mesa de manera grosera, servía mal, empujaba a los invitados y dejaba al patrón sediento, es decir, no lo atendía como debía. Y por la noche la casa retumbaba con el ruido de los pasos, de la vajilla que rompía. Incluso, dice, colocaba matorrales espinosos en el camino por donde tenía que pasar el patrón.
En pocas palabras, era inconfiable y no se podía contar con él para nada. Unos amigos del patrón pues se acercaron con él y le aconsejaron, dice, deshazte de ese hombre fastidioso. ¿Para qué lo quieres? Escoge a otro, busca a alguien que sea mejor que él. Pero dice, el patrón le responde a sus amigos, les dice, no, dice, ¿por qué? El patrón sonriendo los mira y les dice, miren, la verdad estoy muy agradecido con mi criado porque me ha hecho mejor. Su mal carácter ha formado en mí mucha paciencia y sin él no podría estar preparado para soportar las otras inclemencias y dificultades de la vida. Ay, así que ve ahí a su hermano de al lado y diga, véame a mí y diga, ay Señor, sin mi pastor yo no podría. Gracias por su vida, amén. Amén. Paciencia, hay que ser pacientes unos con otros y que Dios nos ayude. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Ay, agradecemos por tu amor y tu misericordia en esta tarde. Gracias por la palabra que hoy nos hablas. Y hoy queremos pedirte paciencia, danos paciencia, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Yo quiero invitarte a que si en este momento hay alguna persona que esté a punto de llevarte a un punto de ebullición, alguna situación, seguramente llegaste a este lugar sobrellevando alguna situación o alguna indiferencia de alguien y ya estás en un punto en el que ya no más, ya no aguantas. Aquí es donde debes decirle, Señor, ayúdame, dame paciencia para amar, paciencia para perdonar. Tu palabra dice que todo obra para bien. Y bueno, si esta persona que se está contraponiendo a mí de alguna forma va a aportar algo para mi crecimiento espiritual, dame humildad para aceptarlo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Te necesito. Hacia los hijos, Señor, danos paciencia también. Paciencia para sobrellevar a veces su indiferencia o su necedad. Los hijos pueden decirle, Señor, dame paciencia hacia con mis padres. Finalmente, y aunque yo no lo comprenda en este momento, sé que su autoridad fue puesta para que me instruyan, para que me guíen, para que me aconsejen. Danos paciencia. Y como iglesia y como miembros de esta congregación también, haznos pacientes. No permitas que querramos ahorcar al hermano, a veces por faltas y deudas pequeñas, por ofensas realmente insignificantes, porque la necedad nos lleva a tomar las cosas sencillas, simples y hacerlas complicadas. Y esto finalmente cierra la puerta de tu bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Es una obra que viene de ti para nuestra vida, que nos capacita. Ayúdanos a ser pacientes para con todos. En el nombre de Jesús, amén.